acerca de Juan 5:24, tenemos un tema. El tema es, ¿cuál es el tema de hoy? La seguridad de tu salvación. Amén. Dios nos ha dado seguridad. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestras habilidades, no es porque nosotros hemos hecho algo, hemos hecho alguna obra de justicia, por muy buena que sea, ninguna de esas obras nos garantiza nuestra salvación, sino que la obra de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, vamos al texto entonces de Juan capítulo 5, versículo 24, lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿De qué ha pasado? De muerte a vida. Hay vida en cada uno de nosotros y vida eterna. ¿No puede tomar su asiento? Yo leo, mientras ustedes se acomodan, yo leo este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Muy bien, antes de leerlo, quiero que cada uno de ustedes preste atención porque es un tema que lo hemos enseñado y, como dice el apóstol Pablo, para mí no es molestia volveros a repetir las mismas cosas. No hay ninguna molestia, lo podemos repetir, y el punto aquí es que nosotros nos demos cuenta de que lo que Dios da a través de Cristo es garantizado. Es decir, el regalo de la salvación que Dios nos ha dado está seguro. Entonces yo le leo la Nueva Traducción Viviente. Juan 5:24 dice lo siguiente: les digo la verdad. Bueno, nuestra traducción Reina Valera dice de cierto, haciendo una doble afirmación: de verdad les digo. Entonces en la Traducción Viviente dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados. ¿Escuchó eso? Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos seguridad en Él. ¿Cuántos se sienten seguros en Cristo? ¿O duda de la obra que Cristo ha hecho? Cuando las personas llegan a conocer a Cristo, ¿no? Empiezan a tener una relación íntima con nuestro Padre, que antes estábamos alejados de Él, pero por medio de Cristo nosotros nos acercamos al Padre y ahora Él nos toma como sus hijos. Entonces, después de ser enemigos, ahora nosotros somos sus hijos. Amén. Porque ¿dónde estamos hoy? En Cristo. Estamos en Cristo. Y la salvación no es una idea, la salvación es Cristo. Y el que está en Cristo tiene garantizada su salvación. Yo quiero llevarlos a un versículo en Judas versículo 24. Vaya ahí a Judas. ¿Sabe dónde está Judas, verdad? No Judas Iscariote, porque luego va a decir, en el infierno va a decir. Este Judas es hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces Judas, versículo 24, nos habla acerca de la seguridad también que tenemos en Cristo Jesús, donde nos enseña que el poder de Dios nos guarda y nos guarda hasta el final, y por eso nosotros creemos en la preservación de los santos. Es decir, Él nos ayuda a proseguir adelante. Y Judas 24, ¿lo tiene? Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos guarda a nosotros? Es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos protege. Entonces Él nos va guardando en nuestro diario camino, nos va protegiendo, todo nuestro recorrido nos va protegiendo. Ahora, el que ha venido a Cristo debe estar seguro. Por las tempestades que vengan y todas las cosas que vengan, usted debe de estar seguro en Cristo. Entonces, Él nos salva, y vuelvo a repetir estas mismas cosas. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva? De que no lo dé por usted, dice. ¿De qué lo salva Dios? De la pena del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, de su propia ira, todo esto. Entonces yo quiero llevarlos a unos versículos que los hemos tocado antes y
vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 9, para que veamos que Dios nos salva de la ira, porque la ira de Dios está ¿sobre quién está la ira de Dios? Sobre el pecador, ¿no? Sobre aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, sobre ellos está la ira de Dios. Pero a todos aquellos que hemos acudido por medio del arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, que hemos reconocido nuestros pecados, ahora nos ha salvado de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9, bueno, leo el 8 para que lo podamos ver. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando nosotros éramos pecadores. No lo merecíamos, pero Él vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Entonces, ahora que estamos en Cristo, que hemos sido justificados, que dice el capítulo 5, versículo 1, que los que estamos en Cristo hemos sido justificados, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Entonces, nosotros hemos sido salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Ya no hay ninguna ira en contra de nosotros. Amén. Ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios, y creo que cantaban los hermanos que en aquel día nosotros nos presentaremos, ¿no? Delante de Dios justificados. ¿Por qué? ¿Por qué nos presentaremos de una manera como justos? Porque la justicia de Cristo ha sido imputada en el creyente. Amén. Y entonces nosotros nos presentaremos delante de Él como que, les decía la vez anterior, como que si nunca hubiésemos fallado y como que si siempre hubiésemos obedecido. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces nos salva de la ira y nos salva también, ¿de qué más nos salva decíamos? De la muerte, ¿no? De la condenación. Romanos 3:23, ¿usted lo sabe ese? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, o el don de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros tenemos vida eterna en Él. Esto es un regalo, hermanos. Esto es un regalo que ahora lo tenemos en Cristo. Entonces, Él ha pagado por cada uno de nosotros nuestros pecados y a cambio nos ha dado salvación, seguridad eterna. Amén. Estamos seguros en Él. Entonces, Cristo Jesús nos ha venido a dar esa salvación. Nos ha salvado de la ira, de la condenación eterna, de la muerte eterna. ¿Y quién realiza la salvación? ¿Usted la realiza por medio de sus buenas obras? Estilo los católicos, que hay que hacer tantos rezos o tantas Aves Marías para poder llegar al cielo. O como, bueno, hay muchos cristianos, ¿no?, que también consideran de que hay que hacer cosas para salvar. ¿Quién realiza la salvación entonces? Bueno, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación es ¿de quién? De Jehová. Yo les voy a llevar a un texto en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, para que veamos quién es el que realiza la salvación en cada uno de nosotros y podamos ver ahí quién realiza la salvación. No es por nuestros propios méritos, sino es por medio de Dios. Dios realiza la salvación. De Él es la salvación, de principio. Él nos ha salvado y Él nos ha dado vida eterna. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? ¿Lo tiene? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? ¿Escuchó eso? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos da en Cristo Jesús antes de los tiempos. Esto es interesante porque el que realiza la salvación aquí es Dios, dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. No fue por medio de nuestras obras, ¿exacto? ¿O usted hizo algún mérito? ¿Usted es merecedor de esta salvación? No, ninguno de nosotros somos merecedores. Él vino a morir por nosotros. Y Tito capítulo 3, versículo 5, vaya conmigo ahí.
a Tito capítulo 3, verso 5. Dice de la siguiente manera: nos salvó, lo tiene, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por su qué? Por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Nos ha salvado por su misericordia. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y en Efesios capítulo 2 dice que hemos sido salvos por gracia. Por gracia, y esto dice que es un don de Dios. Versículo 9 dice: para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de su presencia. Todos hemos sido salvos por su gracia, hemos sido salvos por su misericordia. Amén. Y Efesios dice: por su gran misericordia. Nadie de nosotros merecía la salvación, pero Dios en su misericordia se apiadó y nos salvó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos vivir agradecidos con Él. Amén. Usted sabe qué es lo que implica estas dos palabras, ¿no? De haber sido salvos por gracia y haber sido salvos por misericordia. Esto es interesante porque si nosotros revisamos estas palabras, en su gracia yo recibí lo que no merezco. Amén. En su gracia yo recibo lo que no merezco, recibo salvación. Y en su misericordia no recibo lo que merezco, que merecía condenación eterna. Pero las dos cosas Dios ha usado, y también en su gran amor, ¿no? Su gran amor. Nos salvó por amor, nos salvó por gracia y nos salva por su misericordia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación ocurre, ¿no? en el pecador cuando es regenerado. ¿Y cuáles son las condiciones, dice el libro que tenemos nosotros ahí, para ser salvo? ¿Hay alguna obra que pueda hacer usted? Bueno, lo único que tiene que hacer el ser humano es reconocer su pecado, arrepentirse y venir en fe a Cristo Jesús. Amén. Y la fe es la única acción que no es una obra. Amén. Entonces nosotros podemos recurrir a Él y venir delante de Él, poner nuestras cargas delante de la cruz y creer en ese que murió en la cruz y que su justicia es perfecta para presentarme justo delante del Padre. Amén. Entonces yo quiero llevarlos a un texto, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y lo vamos a leer. Creo que nosotros leemos mucho este texto, pero a veces como que no lo creemos, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer y lo vamos a meditar un momento acerca de la justicia de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? ¿Alguien de aquí no conoció pecado? Bueno, pues nosotros vino a morir Cristo Jesús. Y fuimos concebidos en pecado, ¿no? Y dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién es Él ahí? Cristo Jesús. Entonces nosotros, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Fuésemos hechos justicia? ¿Ahora me puedo presentar delante de Él? Bueno, por esa razón es que nosotros creemos en la seguridad eterna, porque la justicia de Cristo es perfecta. Amén. La justicia de Cristo es perfecta. Si un creyente llegase a perderse, si un verdadero creyente llegase a perderse, es porque la justicia de Cristo no fue perfecta. Pero como la justicia de Cristo es perfecta, nadie que está en Él se puede perder. Amén. Ninguno de los verdaderos se pierde, ¿no? No, porque está en Cristo. Y la justicia de Cristo está en Él. Entonces decir que la salvación se pierde, bueno, alguien lo pone de la siguiente manera: decir que la salvación se pierde es un atentado contra la justicia de Cristo. Amén. Porque sería decir que la justicia de Cristo no fue perfecta y que se necesita algo más aparte de el sacrificio de Cristo. Y por eso nosotros enseñamos siempre solo Cristo, de las 5 solas. ¿Usted recuerda? O sea, el sacrificio de Cristo, sola fe, sola gracia, solo Cristo, ¿solo qué? Ya no se acuerdan de las 5 solas.
Solo a Dios la gloria, ahí está, ¿verdad? Lo leyó. Solo le dio gloria. Y sola escritura, sin ningún magisterio, ninguna tradición, ningún libro del mormón, ni Helen de White, nada de eso, ¿verdad? Solo la escritura. Y la escritura, y por eso Jesús le decía a los fariseos que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, Cristo viene a dar esa justicia perfecta a cada uno de nosotros. Entonces, la salvación está segura en Cristo. La justicia de Cristo nos da seguridad en Él. Y muchos consideran esta doctrina de la seguridad eterna, y usted sabe por qué a veces le temen a esta doctrina, ¿no? Esta doctrina de la gracia, porque es una doctrina de gracia que Cristo lo dio por cada uno de nosotros. Bueno, muchos concluyen, bueno, si yo digo que somos salvos y que ningún pecado me condena, entonces pues los hermanos toman licencia para pecar. Bueno, esta doctrina no es eso lo que enseña. Es todo lo contrario. Cuando nosotros estamos en Cristo y nos damos cuenta que yo no merecía ser salvo y que Él me salvó del pecado, me salvó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable y ahora me ha puesto en lugares celestiales, ahora yo debo vivir agradecido con Él y procurar serle fiel en todo momento. Entonces, no me incita a pecar, me incita a santificarme delante de Él, me incita a vivir para Él. Entonces yo vivo para Él a diario. Eso es lo que nos enseña la doctrina, dar licencia para pecar. Y porque la justificación, bueno, más adelante vamos a leer en Romanos capítulo 8, ¿no? Donde dice que a los que justificó también glorificó y también los va santificando. Y una santificación progresiva. Esto es una santificación progresiva, es una santificación a diario. Entonces nadie de los que está en Cristo se puede perder. Amén. No hay nada ni nadie. Aunque la mayoría cree de que la salvación está segura en Cristo, siempre vienen los momentos de duda, ¿no? Vienen los momentos de duda y por eso el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros nos pongamos la armadura en Efesios capítulo 6. La armadura, ¿no? Y empieza a mencionar, ¿no? El cinto de la verdad. ¿Y qué más menciona ahí? Hay algo interesante que menciona el apóstol Pablo, aparte del escudo, aparte de la coraza, aparte del calzado, menciona el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el yelmo de la salvación nos protege, ¿no? De toda duda del enemigo, más cuando nosotros fallamos. Nosotros debemos recurrir a sus promesas y de que nosotros debemos recordar de que en Él estamos seguros y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Amén. Ninguna cosa, ¿no? Nos puede separar de Cristo. Nada nos puede separar de Cristo. Bueno, si usted está en Cristo, nada lo puede separar de Él. Amén. Ya vamos a entrar a unas cuestiones que a veces se hablan. No, no, la salvación no se pierde, pero ¿qué dicen? No, yo no me puedo, nadie se puede salir de la mano de Dios, pero yo sí me puedo salir. Pero ya lo vamos a estar viendo en un momento. Entonces, nosotros debemos estar seguros en Cristo porque ahora que estoy en Cristo, Cristo ha pagado todos mis pecados. ¿Usted sabía que Cristo los pagó todos? ¿O tenemos que hacer esa misa todos los domingos y hacer el sacrificio incruento para que Jesús vuelva a pagar? Bueno, Hebreos dice que una vez y para siempre pagó todos nuestros pecados. Él los pagó todos. Pasados, presentes y futuros. Yo sé que luego que me bajo de aquí, como dice el hermano Lenilson, me preguntan también, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pasado, presente y futuro. Bueno, usted no había nacido todavía cuando Jesús pagó sus pecados, no eran pecados futuros. Él pagó todos, en totalidad, completos. Entonces yo quiero llevarlos a Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 28. Y vamos a leer ahí, y el Señor hace un énfasis. Bueno, luego vamos a volver a Juan capítulo 5 que teníamos, porque en Juan capítulo 5 habla acerca de un paralítico. Ese es el contexto. Y bueno, nosotros estábamos así, no nos podíamos mover.
el estanque, el agua era removida de vez en cuando, pero él dice que ya tenía, ¿cuántos años tenía ahí? 38 años, ¿no? 38 años. Hay algunos aquí que han pasado muertos más de 38 años. Paralíticos, que no se podían mover por sí mismos, no podían hacer nada. Jesús le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Pues no hay nadie que me ayude a meterme al agua. Y cuando yo quiero, pues ya se han metido otro, ¿no? Entonces este paralítico necesitaba de alguien, de un ser externo. Entonces nosotros también necesitábamos de alguien, porque nosotros, dice Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos movernos. Entonces tuvo que venir Cristo y meternos y salvarnos. Amén. Entonces por eso le debemos toda nuestra salvación a Él, total. No hay ningún mérito que nosotros hayamos hecho. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos exaltar a Dios. Esa debería ser una motivación, como la clase de ayer, ¿verdad? Que nos debería motivar a adorar a Dios. Entonces yo le adoro porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Porque me rescató cuando yo no lo merecía. Porque me salvó. Y yo sé que quizás nosotros, si nos dieran a escoger personas, no escogeríamos quizás a algunos de ustedes, o probablemente ustedes no me escogerían a mí. Pero Dios en su gracia y en su misericordia se dignó y nos salvó. Lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no era para deshacer lo que es, eso escogió Dios. Lo necio del mundo nos escogió a cada uno de nosotros. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 28. Dice, Jesús hablando aquí en Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Lo tiene? Bueno, está hablando de qué ahí Jesús, que Él es la puerta, ¿verdad? Y Él es el pastor también. Él es la puerta de las ovejas y Él es el pastor. Entonces, si usted lee el capítulo 5, también habla acerca de la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Cristo Jesús. Dice, el que entrare por Él y saliere, dice, hallará pastos verdes, ahí habrá pastos frescos. Usted puede salir con seguridad, puede alimentarse, puede regresar, porque en Cristo está seguro. No hay nada, no hay ningún lobo que lo pueda devorar. Amén. Aunque hay muchos lobos rapaces, ¿verdad? Pero en Cristo estamos seguros. Juan capítulo 10, versículo 28, ¿lo tiene? Lo leemos entonces. Dice de la manera siguiente: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, el que está en las manos de Él, nadie dice que lo puede arrebatar. ¿No hay nadie que lo pueda arrebatar? No, ¿por qué? Porque Él nos tiene. Él nos sostiene en su mano. No hay nada que nos pueda arrebatar de Él. Dice, en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué hacen? Me siguen. O sea, el que es de Él, lo sigue. No importa cuánto cueste, pero Él sabe, esa oveja sabe que Él es su pastor, lo sigue, conoce su voz. Conoce su voz. Nosotros conocemos cuando Dios nos habla y le seguimos. Y el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Amén. No es una vida temporal, porque si la pierde, entonces era temporal. No era eterna. Entonces, en ese caso, Jesús estaría mintiendo. Pero Jesús no miente. Jesús viene y nos da una vida eterna, una vida total. Y el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Bueno, no hay nadie que los pueda arrebatar. El versículo 28 dice que no perecerán jamás. Y ese no perecerán jamás es una doble negación. Y en otra versión dice, y no perecerán jamás. Entonces, ¿y qué significa jamás? ¿Qué significa jamás? Never, dice.
No, en inglés me hablan aquí. Nunca, nunca, nunca de los nunca, bajo ninguna circunstancia, esa es la definición que encontré, bajo ninguna circunstancia, no depende de mi sentimiento, no depende de cómo me levanté el día, no depende de eso, no depende de mí, depende de Él. Él me da seguridad, por lo cual yo debería servirle con más alegría, con más regocijo. En Él estoy seguro. Amén. Y yo puedo gritar, ¿no? Con júbilo, con alegría, porque Él me ha salvado. Y no me voy a perder. ¿Jesús es nuestro pastor? Bueno, el Salmo 23 representa a Jesús, ¿verdad? David hablando. Jehová es mi pastor. Quítale el i ahí porque no lo lleva, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos. Es interesante, ¿no? Porque más adelante dice que aunque nosotros pasemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado estará conmigo. Amén. Porque, bueno, usted sabe de que las ovejas son, ¿cómo son? Son indefensas, ¿verdad? Vamos a decir que son indefensas. No se pueden proteger por sí mismos, pero tenemos un pastor que nos protege. En medio del valle de la muerte, en medio de cualquier circunstancia, Él nos protege. Y entonces aquí está diciendo que no hay nada que nos pueda separar de Él. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las puede arrebatar de la mano? Nadie. No hay nadie que lo pueda arrebatar de la mano de Dios. Está usted seguro en Él. Entonces, si usted está en Él, no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar. Ni la muerte, dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No nos puede separar nada. Estamos seguros en Él. Bueno, yo sé, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, pero si yo me salgo. Bueno, la palabra aquí dice nadie. Y ese nadie también incluye a uno mismo. No hay nadie. Usted no se puede salir tampoco. Por muy rebelde que sea. Por muy mal que se ponte. Dios lo protege. Pues Dios le da sus lecciones también. Como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo dejó en algún momento de ser hijo de su padre. No, ¿verdad? El padre lo esperaba a cada momento. Lo esperaba, ¿no? Entonces lo estaba esperando. El hijo pródigo va y derrocha todos sus bienes, su herencia. ¿Y qué dice después cuando no tenía nada? Cuando se le acabó el dinero, cuando se le acabó la fiesta, cuando se fueron sus amigos, cuando lo dejaron solo. Y cuando se encontró como pondiosero, ¿verdad? Atendiendo, cuidando cerdos, ¿no? ¿Qué dijo él? Él dice que va a regresar a su padre, ¿no? No importa que me tome como uno de sus jornaleros. Pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Usted sabía? Que en la casa de nuestro Dios hay abundancia de pan. Ahí hay abundancia para cada una de nuestras necesidades. Entonces, nadie de nosotros, por mucha que sea nuestra desobediencia, Él nos atrae nuevamente a Él porque Él nos cuida y nadie nos puede arrebatar de su mano. No hay nadie. Y si hubiese alguien, entonces ese alguien tendría que ser más fuerte que Dios. Pero leamos el versículo 29. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Mayor que todos. Es decir, no hay nadie mayor que Dios. No hay nadie que pueda sacar a los escogidos, a los elegidos de su mano. Estamos seguros en Él. Ahora, nuevamente, si estamos seguros y no nos podemos perder, eso no significa que nosotros tenemos licencia ¿para qué? Para pecar. Porque aquel verdadero, el Hijo verdadero, desea santificarse, desea honrar a Dios. Aquel que lo tomó, como dice el apóstol Pablo, aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y milita todos los días para la obra de Dios.
y no se enreda, dicen, los negocios de la vida, sino que siempre está procurando ser fiel a Dios. Entonces, usted está en Cristo, usted debe estar seguro, y si usted está en Cristo, usted debe de adorarle con más alegría, con más devoción, con más ganas. Amén. Yo quiero llevarlos a algunos pasajes que señalan, o aparentemente, ¿no? Parecen decir que la persona o la salvación se pierde. ¿Qué les parece? Algunos pasajes que se usan. Creo que lo revisamos la vez anterior, habían como 80 y algo de versículos que se usan, ¿verdad? Para decir que la salvación se pierde. Pero estos pasajes simplemente pues hablan acerca de nuestro trabajo en el Señor, o de recompensa o de obra, pero no, en ningún momento está hablando de salvación. La salvación la tenemos segura en Cristo. Ahora, la evidencia de nuestra salvación son las buenas obras. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice que nosotros somos salvos por gracia. Versículo 9 dice que para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice que fuimos hechos, ¿para qué? Para que andemos en buenas obras. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vaya conmigo ahí y vamos a leer que este es uno de los pasajes que se usa para argumentar de que la salvación se pierde, pero el que está en Cristo es imposible que se pierda. Mateo capítulo 7, versículo 21, le dije, ¿verdad? Lo leemos entonces. ¿Lo tiene ahí? Lo leemos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos en el 21, ¿verdad? Sí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, ¿qué le va a declarar? Les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, aparentemente, si nosotros nos quedamos en esos primeros dos versículos, donde dice que ellos proclaman, Señor, Señor, y en tu nombre echaron fuera demonios, hicieron milagros, ¿y qué más hicieron? Profetizamos, dice, en tu nombre. Nosotros podríamos decir, bueno, estos eran salvos, y de repente se fueron. ¿Ustedes han conocido gente así? Sí, decía hermana Alma ayer, ¿verdad? ¿Han conocido gente así? Sí, que han estado aquí, que han predicado, que han trabajado en la obra del Señor, y de repente usted los ve que ya no están aquí. Y entonces la argumentación es, bueno, esos sirvieron a Dios, conocieron a Dios, eran salvos y se perdieron. Bueno, estos nunca fueron salvos. Estos nunca fueron salvos. Si nosotros leemos en el versículo que sigue, en el versículo 26 dice, pero cualquiera, ¿en cuál estamos? En el 22, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira que los falsos también hacen. Y entre ellos pues también andaba ¿qué? Judas, ¿no? El 23 dice, y entonces les declararé, ¿qué les va a declarar? Nunca os conocí. ¿Nunca os conocí? Bueno, quedémonos ahí. Es decir, él nunca os conoció, nunca fueron de él, nunca le pertenecieron. Porque si usted va a Juan capítulo 10 que estábamos leyendo, dice que él conoce a sus ovejas. Amén. Pero a estos nunca los conoció. ¿Por qué? Porque nunca fueron de él. Bueno, esto es tan falso. ¿Usted quiere ver que eran falsos? Vaya un poquito atrás, versículo 15. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Eran falsos o eran verdaderos? Eran falsos. Ahí dice que eran falsos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, estos fueron falsos todo el tiempo. Fueron falsos profetas y por eso Jesús les declara, yo nunca los conocí. No es que Jesús va a decir, bueno, un tiempo los conocí, pero cuando ustedes pecaron ya dejé de conocerlos. No, Él hace una declaración enfática, dice, yo nunca los conocí. Amén. Apartaos de mí. Entonces, estos no pierden la salvación. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron. Amén. Por lo tanto, no se puede perder algo que nunca ha tenido. Entonces, pero aquel que la tiene, aquel que la obtiene por medio de la fe en Cristo y está en Cristo, aunque falle, el apóstol Juan dice que nosotros tenemos un abogado a quien podemos recurrir. Amén. A Jesucristo el justo. Amén. Entonces, nosotros podemos recurrir a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos versículos? Bueno, a veces nos anclamos nomás en el versículo 21 y 22, ¿verdad? No, pues en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces decimos, ven, sí eran verdaderos. Pero nosotros podemos leer ahí, nunca lo fueron. Ahora, podemos preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían milagros, no? Bueno, yo los iba a llevar a unas citas, pero, por ejemplo, Jesús les da poder a todos sus discípulos, incluyendo a Judas, y echarán fuera demonios. Y dice que cuando regresaban, incluyendo a Judas, se alegraban porque los demonios se sujetaban a ellos. Y Jesús les dice, no se alegren por eso, alégrense mejor que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y el de Judas no estaba. Entonces, y en el libro de Hechos también hay otros pasajes que hablan acerca de gente que echaba fuera demonios, pero que no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Bueno, hoy también hay muchos haciendo esto, ¿no? Pero que no han conocido a Cristo Jesús. Yo les llevo a otro pasaje donde también aparentemente se habla de la pérdida de salvación, que yo se los escucho muy repetidamente a ustedes, Mateo 24:13. Bueno, este versículo lo repite Jesús también, hablando, ¿no?, acerca de los últimos tiempos, pero Mateo 24, versículo 13, ¿hasta qué horas me dan hoy? Hasta las 5, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este versículo? Si usted es arminiano, pues. Si usted piensa que la salvación se pierde, pues. ¿Cuál debería ser su conclusión, no? Y es que los verdaderos van a perseverar. Es que ningún verdadero se va a quedar a media. Todos van a perseverar hasta el final. Y la palabra, y el Judas que leíamos dice que Él nos preserva hasta el final. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que de los que prosiguen hasta el final. ¿Y quién nos mantiene ahí? Cristo Jesús. Entonces, Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Ya ve? Si no persevera, entonces va a perder la salvación. No, pues ya la perdió todos los días. Mas el que no persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo es utilizado para apoyar la idea falsa de que un creyente tiene que continuar con el Señor en el camino de fe hasta el final de su vida para ser salvo. Es decir, ahora tengo que cuidar mi salvación. Ahora yo tengo que poner mi esfuerzo porque si no lo hago, entonces lo voy a perder. Bueno, no está condicionada por lo que yo haga, está condicionada por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Entonces, el que persevere hasta... bueno, yo le iba a hablar acerca de... pero no me quiero meter en eso, ¿no? Creo que la vez anterior les he explicado un poco acerca de que nosotros somos ¿qué somos nosotros? Pretribulacionistas, ¿verdad? Pretribulación, ¿verdad? Nos vamos antes de la tribulación. No somos amilenialistas, ¿verdad? Es decir, que usted, decíamos el de Nelson, yo no quiero ver al anticristo, ni yo tampoco, ¿verdad?
¿No somos amilenialistas aquí? ¿O usted considera que va a pasar la gran tribulación? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, si nosotros creemos que nos vamos antes, entonces ya este texto está hablando para los que estarán en la gran tribulación. Pero en todo caso, el verdadero siempre persevera hasta el final. Es decir, nosotros vamos a perseverar hasta que Cristo venga o hasta que que la muerte nos sorprenda, ¿no? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo hijo de Dios, todo verdadero persevera hasta el fin. Amén. Persevera hasta el fin. Yo quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12, que también es otro de los textos que se usa para hablar acerca de la pérdida de salvación. Que si no la cuidas, entonces la vas a perder. Bueno, yo creo que la salvación trae consigo una gratitud inmensa donde nosotros podemos hacer las buenas obras por agradecimiento que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, y el apóstol Pablo ya ha estado hablando en los versículos anteriores acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, que nosotros dice tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y que Él se despojó para venir a salvarnos y Él lo hizo todo y que toda rodilla se doble delante de Él. Ahora, nosotros nos presentamos delante de Él por la obra perfecta en la cruz y en Filipenses, que es la epístola del regocijo, la epístola del gozo, donde el creyente encuentra felicidad por lo que Cristo hizo. Capítulo 3 dice que nosotros esperamos una ciudad mucho mejor que la que tenemos, una ciudad celestial. Pero en el capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que les ha hablado de lo que Cristo hizo, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocúpese en su salvación. ¿Qué entendemos por eso? Ocúpese. Ocupaos en vuestra salvación. Hay una palabra que encontré para ocupaos, es trabajar. Trabajen. ¿En qué dice? En vuestra salvación. Bueno, interesante porque no dice por su salvación, dice en vuestra salvación, porque la salvación ya está dada. Amén. Entonces nosotros debemos de trabajar, hacer honor a la salvación que tenemos. Amén. Porque en el versículo 13, porque parece que nos quedamos clavados con el 12, pero en el versículo 13 hay algo interesante porque no depende de nosotros, depende de Él. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién lo hace? Dios. Él es que produce en cada uno de nosotros. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él produce. O sea, las obras que yo hago es porque el Espíritu Santo está produciendo en mí. Y entonces yo las hago para su gloria, no para no perder mi salvación. Entonces, aquí lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es que nosotros hagamos honor a esta salvación que hemos tenido. Yo les leo la Nueva Traducción Viviente en Filipenses capítulo 2, versículo 12, y la palabra ocupado ya les dije que es trabajar, ¿no? Trabajar activamente, es decir, usted ha sido salvo, ahora trabaje para el Señor. De gracia recibiste, dice Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 8, dad de gracia. Amén. Usted recibió esto gratis por el sacrificio en la cruz, ahora trabaje, predique el Evangelio. Amén. De gracia recibiste, da de gracia. Bueno, en el versículo 12, les leo yo la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación,
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Entendemos eso? Amén. Esfuércense por demostrar los resultados de vuestra salvación. Amén. Ya no trabajamos para ser salvo. Yo trabajo porque soy salvo. Amén. Yo trabajo porque Él lo hizo. Él inaugura la salvación, Él la mantiene y Él la termina. Amén. Él no hace todo. Él culmina nuestra salvación. No obstante, nosotros tenemos que trabajar para su obra. Y nosotros también tenemos que responder con fe y con amor a todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, para responder activamente a los propósitos de Él, a la voluntad de Él. Entonces, nosotros somos salvos, ¿por qué dijimos? Por gracia. ¿Y por qué más? Porque me lo merezco. No, nadie se lo merece. No diga amén a eso. Somos salvos por gracia, por su misericordia, por su grande amor. Amén. Con que nos amó. Entonces, y este es un don de Dios. Y los dones son irrevocables, dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Que son irrevocables. Es decir, Dios le dio la salvación, usted ya no la puede regresar. Es irrevocable. Y irreversible, es imposible. Hay una imposibilidad, dice el apóstol Pablo en capítulo 9. Bueno, vamos a Romanos capítulo 9 de una vez para que lo podamos leer y veamos que el apóstol Pablo tiene un deseo para que sus hermanos judíos sean salvos, pero es imposible, ¿no? Dice el capítulo 9, versículo 1, verdad, Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Escuchó eso? Los que son mis parientes según la carne. Bueno, ese es el deseo del apóstol Pablo, porque, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Y qué significa ser separado de Cristo? Bueno, estar separado de Cristo, ahí sí es no tener salvación. Pero hay una imposibilidad. Pablo ya está en Cristo. No se puede salir, ni él mismo. Interesante porque empieza a decir, verdad, digo en Cristo, no miento. Entonces él está seguro en él, en Cristo. No hay posibilidad de que se salga por amor a sus hermanos. Él desea ser anatema, separado de Cristo, pero no puede. ¿Por qué? Porque más adelante él dice que los dones son irrevocables. No se pueden revertir. Y se nace, y como Jesús le explica a Nicodemo, que así como se nace una vez físicamente, también es necesario que se nazca espiritualmente, ¿no? ¿Cuántas veces nace usted? Ya no puede volver al vientre de su madre, ¿verdad? Como pensaba Nicodemo. Unos de ustedes quisieran, ¿verdad? Arreglar su vida, volver de nuevo, nacer más bonito. Sí. ¿Sí? Pero no se puede. Bueno, igualmente es en el sentido espiritual. El sentido espiritual se nace una vez y para siempre. Nacimos en Él, ya no podemos morir, estamos en Él, tenemos vida eterna. Ese es un don irreversible, no podemos regresar. Usted nació, por mucho que fallemos, Dios nos va componiendo, ¿no? Dios nos va redarguyendo con su palabra, nos va transformando día a día. Pero usted, de algo que tiene que estar seguro, que si está en Cristo no hay nada que lo pueda separar de Él. Amén. Porque no depende de mi justicia, según Tito 3:5, ¿no? No depende de mis buenas obras, no depende de mí, no depende de mis habilidades, depende de Él. Entonces hay pasajes que también advierten acerca de la pérdida de premios. ¿Usted sabía? Y que las confundimos con la pérdida de salvación, que es muy diferente. Amén. Que usted, creo que hablaban ayer los hermanos de que muchas de nuestras obras van a ser como qué, como hojarasca, serán quemadas. De nada le sirvió, ¿no? Haber puesto las sillas y la hizo de mala gana.
De nada le sirvió haber tocado el piano si no lo hizo de buena gana. De nada le sirvió predicar. De nada le sirvió, ¿qué más? Limpiar los toiles porque los escuchamos quejándose ya. Hojarasca, hermano. Bueno, ¿se van a quemar esas obras? Sí, se van a quemar. Aunque usted sea salvo por fuego, dice el apóstol Pablo. No por purgatorio, como es en los católicos. Muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. El apóstol Pablo aquí está defendiendo, ¿no? Apelando a sus derechos como apóstol, como un siervo de Dios. Y no está hablando acerca de un servicio que está dando a Dios y no está hablando en cuanto a salvación. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Bueno, si lo encuentran lo puede leer. ¿Qué dice? Se los leo yo entonces, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, si nosotros leemos el contexto de todo el capítulo 9, está hablando acerca de sus privilegios. Amén. Y no está hablando de salvación. Entonces, él pone su cuerpo, pero puede ser eliminado, dice. Dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y aquí Pablo dice que si no mantenía su cuerpo bajo control o sus deseos, podría terminar pecando y por lo tanto ser reprobado, pero no está hablando de salvación. Está hablando en cuanto al ministerio, en cuanto a premios, pero no a salvación. Yo lo llevo a otro, bueno, tengo muchos, pero vamos a ir. Le voy a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. También Jesús hablando aquí. Usted recuerda que Apocalipsis es dictado a Juan por ¿quién? Por Cristo, ¿no? Es Cristo que está hablando aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, ¿no? Bueno, aquí hay algunos que dicen, bueno, entonces si no vences. Bueno, es que todo verdadero va a vencer. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero interesante porque dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Escuchó eso? Y no borraré. Entonces, la conclusión de muchos es, bueno, entonces ¿sí se puede borrar? ¿Se puede borrar el nombre? Ya lo vi que están dudando ustedes, ¿no? Bueno, ¿se puede borrar el nombre? Bueno, les doy un poco de contexto. Bueno, la ciudad de Sardis es tipo Estados Unidos, ¿verdad? Que usted se gana la ciudadanía. En ese entonces se ganaba la ciudadanía de Sardis, pero el mal comportamiento o alguna infracción también podían perder su ciudadanía. Y tanto así que borraban su nombre de esa ciudad. Igual, similar aquí, ¿no? Bueno, Jesús está haciendo algo diferente aquí. Lo que Él está diciendo aquí, y el mensaje es para Sardis, y le está diciendo, no, yo no voy a hacer como hacen los de Sardis. Yo nunca voy a borrar su nombre. No lo borraré. Entonces, en el versículo 5 que tenemos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Y no borraré. Es lo que dice. Es que no hay ninguna probabilidad de que Jesús te borre, porque Él te inscribió en su libro y estás inscrito ahí permanente. Amén. Yo sé que nosotros a veces antes nos enseñaban, ¿no? De que si pecas, entonces ya perdiste tu salvación, Dios te borra. No, Dios te salva. Estás inscrito en su libro. Estás ahí. Y esto es la seguridad que Él nos da. Yo leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente de Apocalipsis 3:5. Dice, todos los que salgan vencedores, ¿escuchó lo que dice? Todos los que salgan vencedores.
¿Quiénes son los vencedores? Sus hijos, ¿no? Sus escogidos, sus elegidos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca, me encanta esto, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Es una negativa que da Cristo aquí. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. Nunca lo hará. Amén. Por más desobediente que usted sea. Y nuevamente, esto no es para que usted diga, pues entonces ya me voy a vivir como quiera. No, el verdadero quiere vivir para Dios. Bueno, hay razones para creer en la seguridad eterna, sí. Bueno, una es porque está relacionada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Los tres trabajan en nuestra salvación. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 1. Dios nos ama y nos escoge antes de la fundación del mundo y dice que nosotros fuimos redimidos por su sangre y fuimos sellados con su Espíritu Santo. Amén. Entonces en Él estamos seguros. No nos podemos salir de su mano y nadie nos puede arrebatar. Bueno, razones por las que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús y están relacionadas con el Padre. Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Vaya conmigo ahí, Romanos, capítulo 8, versículo 30, y lo leemos. Dice de la manera siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿también qué? Glorificó. Amén. Entonces, está relacionada con el Padre porque Él nos ha llamado, ¿no? Él nos ha justificado y Él también nos ha glorificado. Entonces, para Dios, todos sus elegidos, y yo la vez pasada les ponía un ejemplo, que el número que Él llamó son los mismos que Él glorificó, es decir, ninguno de esos se perdió. Ninguno de esos se perdió. Y les ponía como ejemplo, supongamos que Dios salva a 100 o llama a 100. Leamos el versículo nuevamente, el versículo tomando en cuenta el número que les pongo de ejemplo. Dice, y a los que predestinó, supongamos que predestina 100. Si predestinó a 100, ¿a cuántos llamó? A 100. Y si llamó a 100, ¿a cuántos justificó? A 100. Y si justificó a 100, ¿a cuántos glorificó? A 100. Ninguno se puede perder. A todos los que llamó, a todos los que justificó, son los mismos que glorificó. Amén. Importante porque Pablo está dando por sentado esto. Estamos glorificados en Cristo. Entonces, esa es la razón, ¿no? Está relacionada con el Padre y está relacionada con su Hijo en su muerte. Versículo 33. Dice, Romanos 8, 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Entonces en Jesús ha venido a ser nuestro Salvador. Y Jesús ha venido a pagar nuestro pecado una vez y para siempre, según Hebreos capítulo 10, versículo 10, que vino a morir por cada uno de nosotros una sola vez y para siempre. Amén. Él lo hizo. Él ahora está sentado a la diestra del Padre y está abogando por cada uno de nosotros. En estos precisos momentos, Él pide y ruega por cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso. Eso es lo increíble. Y está relacionada con el Espíritu Santo y concluyo con esto porque yo sé que pues, se nos ha ido el tiempo, pero en Efesios capítulo 4, versículo 30 está relacionada con el Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿verdad? Bueno, si usted lee el 1.13 también dice que hemos sido sellados con el Espíritu. ¿Usted sabe que el sello del Espíritu es permanente? ¿O alguien se lo puede quitar también? Nadie se lo puede quitar. Usted está sellado por Él. Entonces usted pertenece a Cristo Jesús.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo estamos nosotros? Sellados. Estamos sellados. Tenemos el sello, tenemos las arras, la garantía. Amén. Ay, ya, usted ya no lo puede comprar nadie más. Usted pertenece a Cristo. Amén. Y eso es lo que significaba cuando en el mercado iba y usted quería un producto y decía, este producto lo quiero yo. Y daba la garantía y ese producto era sellado. No importaba que llegara otro mercader, no se podía vender ya esa mercancía porque estaba apantada. Bueno, Dios con su Espíritu Santo también nos tiene apantados para Él hasta el día de la redención. Amén. Y no hay nadie que nos pueda separar de Él. Entonces, eso es lo maravilloso. Estamos en Cristo. Entonces, ¿qué garantiza nuestra salvación? ¿Quién lo garantiza? Cristo, ¿no? Para terminar, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Lo sabe usted? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, el que está en Cristo, de modo que sí, hay una condicional ahí, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, este desea vivir para Dios. Amén. Desea vivir para Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ahora, ¿nos toca a nosotros predicar el Evangelio? Sí, a nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Esto es maravilloso, hermano, porque hasta los ángeles quisieran